Hola amigas, bienvenidas de nuevo a nuestro canal, Mi Receta Tu Sazón. Yo soy Leti y el día de hoy quiero compartirles mi receta de un delicioso mole de olla. Bueno amigas, para no hacerlas esperar más, vamos a comenzar. Para preparar este delicioso platillo voy a estar utilizando 2 libras de trocito de puerco, 4 elotes partidos por la mitad ya previamente lavados, 2 papas grandes también lavadas y cortadas, aceite, cebolla y 3 hojas de laurel. Esta es media cebolla de cebolla pequeña, 3/4 de taza de harina. Esto es para espesar, si necesito más puede que use más. Aquí ya tengo 10 chiles guajillo que ya previamente lavados, desvenados y les quité la semilla. Si no tienen chile guajillo, también pueden usar chile California. La única diferencia es que el chile California es menos picoso. Voy a usar 3 chiles de árbol, 3 cucharadas de Nor Suiza, 3 ajos, bolitas de pimienta entera son 6, una pizca de comino entero y 6 clavos enteros. También sal, siempre recuerden la sal al gusto. Bueno, ya que tenemos todos nuestros ingredientes listos, vamos a empezar por poner a cocer nuestra carne, nuestros elotes y nuestros chiles. Vengan conmigo. Yo aquí en mi estufa ya tengo mis aguas hirviendo. En esta olla grande voy a poner a cocer mis elotes junto con mis trocitos de puerco. En esta cazuela pequeña voy a poner a cocer mis chiles. Ahorita les diré cómo. Mis manos ya están lavaditas, chicas, no se preocupen. Voy a echar mis 2 libras de trocitos de puerco que también, claro, ya lavé. Como es trocito de puerco, va a tardar entre 45 minutos y 1 hora. Igualmente el elotito. Con esto voy a poner a cocer la cebolla que les había enseñado, las hojas de laurel. Aquí está mi media cebolla pequeña, mis 3 hojitas de laurel. También le voy a echar ahí sal al gusto para que agarre un poco de sabor la carne, igualmente el elotito. Ahora en la olla pequeña voy a poner a cocer mis chiles guajillo y mis chilitos de árbol. Estos van a tardar entre 5 y 10 minutos, en realidad es solo hasta que suavicen. Van a cambiar de color también, ahorita si los ven están más oscuros, empiezan a cambiar de color. Estos ya que estén cocidos los apago y los dejo reposar un poco porque estos van a ir a mi licuadora, así que quiero que se enfríen un poquito. Ok chicas, mientras está cociendo nuestra carne, los elotes y el chile, les voy a enseñar que ahora voy a moler nuestros ajos con las pimientas, mi comino entero y mis clavos. Yo en esta ocasión voy a usar un molcajete que me va a ayudar a moler todo, pero no se apuren, si no tienen un molcajete ya venden todo molido, así que lo pueden comprar en la tienda igual y es el mismo sabor, no pasa nada. Les voy a decir que si usan el molcajete no olviden primero moler lo que es seco, o sea estas especies. ¿Por qué? Porque las van a moler en piedra y ya después le agregamos los ajos. Vamos a empezar. Amigas, les quiero recordar que si les gustó mi video, no olviden darle like y suscribirse con la campanita encendida para que no se pierdan de ninguna de mis recetas. Aquí sí es un poquito de ejercicio para el brazo, pero si pudieran oler qué rico huelen estas especies juntas y le dan un sabor tan rico a nuestro mole de olla. Ya ven aquí cómo están todas molidas. Ahora le voy a agregar mis 3 ajos. Ya creada esta pasta que pueden ver aquí, le voy a echar media taza de agua solamente para que se empiece a despegar del molcajete. Esto también se va a ir a nuestra licuadora, así que con el agua empezamos a quitar de la piedra toda esa pasta, las especies, el sabor en sí. Y miren cómo se empieza a ver el agua ya con la pasta integrada. El siguiente paso ahora es que vamos a licuar
la pasta que hicimos con nuestros ajos y nuestras especias, junto con nuestros chiles. Aquí, como pueden ver, yo ya los tenía reposando. ¿Ven cómo cambian un poco de color? Ya no están tan oscuros. Vamos a echar la pasta a nuestra licuadora. Vamos a echar también nuestros chiles junto con el caldito, un poco del caldo donde se cocieron. Aquí yo voy a agarrar un poco, más o menos media taza. Y aquí le voy a echar un poco de Knorr Suiza. El Knorr Suiza, ya saben, tiene sal, así que al gusto. Ahora vamos a pasar a licuar esto y ahorita volvemos. Ok, ahora que ya lo tenemos licuado, porque obviamente son chiles, puede quedarle semillas, lo vamos a colar, amigas. Y esto es con lo que vamos a comenzar a hacer nuestro mole de olla. Ok, ahora lo que voy a hacer, como pueden ver, aquí tengo las semillas y aquí en la licuadora todavía queda un poco. Lo que voy a hacer es que me voy a agarrar un poquito más del caldo de los mismos chiles. Amigas, no vayan a tirar este caldito, que en un ratito con ese caldo y un poquito de caldo de la carne vamos a licuar nuestra harina, que es lo que va a hacer que espese nuestro mole. Ese poquito caldito lo voy a volver a echar aquí, solo para que se limpien bien las semillas y le saquemos el más chile posible. Está, miren, así se debe de ver. Amigas, la carne y los elotes ya casi están, así que ahora lo que voy a hacer es agregar la papa. Como saben, la papa no tarda mucho en cocerse. Le voy a echar toda la papa. Ahora lo que voy a hacer es que vamos a empezar a hacer lo que va a espesar este mole de olla. Yo aquí voy a usar harina. Si tiene masa, también igual sabe delicioso. Vamos a usar, recuerdan, les platiqué que guardaran un poco del caldo de los chiles que cocieron. Yo aquí tengo una taza y de igual manera voy a usar una taza del caldo de la carne que estoy cociendo. Y ahora voy a echarle la harina y lo vamos a llevar a la licuadora a licuar. Ok, aquí lo que quiero ver es si mi harina está espesa. Aquí está un poco líquida todavía, entonces le voy a agregar más harina. Recordemos que aquí iban 3/4 de taza. Voy a echar más o menos media taza más, sin medirle. Aquí van una cucharada bien copeteada. 2, lo voy a volver a moler y lo que queremos es que esté espeso. Vamos a ver cómo nos queda con este. Ahora sí, se empieza a ver espeso. Con mi carne ya lista, este siguiente paso que voy a hacer, amigas, no es necesario, pero sí le da un poco más de sabor a la carne. Es que la voy a dorar. Aquí en esta cazuela yo ya eché aceite. Entonces voy a poner mi carne a dorar para que le dé un poco más de sabor. Ya que esté dorada, la voy a sacar y regresar a este molde, porque aquí es donde voy a empezar a hacer mi mole. Ok, como pueden ver, mi carne ya está dorada, ya se ve sellada de todos lados. Ya la voy a sacar, es algo rápido porque no queremos que se nos seque nuestra carne. Aquí tengo ya mis chiles, lo voy a echar en el mismo aceite. Entonces vamos a dejar que se cocinen estos chiles. Se va a guisar con el aceitito. Huele bien rico, amigas, no tienen ni idea. Va a estar delicioso. Y aquí por atrás ya tenemos el acompañamiento, que es un delicioso arroz. Si quieren ver cómo preparamos nuestra receta de ese arroz, les vamos a dejar el enlace en la cajita abajo.
para que vayan a ver ese video también y lo acompañen con su mole. Ok, aquí como pueden ver ya está hirviendo, ya se guisó, entonces ya está listo para que le echemos nuestra mezcla de harina con el caldo de la carne y caldo de donde cocimos los chiles. Lo que voy a hacer es la voy a colar. La cantidad de caldo que le voy a echar va a ser, depende para ustedes a cuántos familiares le vayan a dar de comer. Les comentaba que le quieren echar caldo de la misma carne que cocieron, así que yo le voy a tantear, le voy a poner más o menos 2 o 3 tazas del caldo. Miren, ahí ya más o menos así quieren que quede y le siguen batiendo para que no se haga grumos la harina. Ahora le vamos a echar nuestro Knorr Suiza. Aquí habíamos dicho que eran 3 cucharadas, pero aquí ya nomás son 2. Porque ya habíamos usado una cuando licuamos los chiles. Voy a empezar a echarle una, porque recuerden, esto es al gusto. De una vez le voy a empezar a echar nuestra carne. Y despuesito de la carne le vamos a echar ya el elote y la papa. Ok, vamos a probarlo. No, amigas, me le falta la otra cucharada de Knorr Suiza. Y ya con esto va a quedar perfecto. Entonces, vamos a pasar a echarle ya los elotes y la papa que tengo aquí reservada en esta olla. Ok, aquí ya estoy terminando de echarle el elote y la papa. Y como pueden ver, esto se ve y huele. No se imaginan, amigas. Ya lo que vamos a hacer es solamente dejarlo hervir un poquito para ya apagarlo. Y ya como quien dice, vamos a la mejor parte del video. A darle el visto bueno a mi receta de mole de olla. Ok, aquí tenemos ya nuestro platillo terminado. Este les digo, si gustan, lo pueden acompañar con limoncito. A mí me encanta, así que yo le voy a echar para probárselos y decirles más o menos cómo me quedó. Voy a agarrar un poquito de todo. Está como para chuparse los dedos, la verdad. Háganlo. Y recuerden, esta es mi receta, pero ustedes pónganle su sazón. Gracias por su tiempo y nos vemos la próxima.